Cuando entramos en el despertar de conciencia, yo creo que soltamos mucho. Es un proceso de metamorfosis. Se muere algo, inicia como un llamado. Y ese llamado empieza en una crisis. Todo está dentro de nosotros, el poder, manifestemos y todo lo que queramos lo vamos a lograr. Y es verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Que para ver la luz o para encontrarse con ese poder hay que pasar situaciones fuertes y entre ello pasar la oscuridad. A la persona que despierta no se va a volver a dormir. Por más que se quiera hacer el dormido, ya nunca más vuelves a ser igual. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante aquí en tu podcast y vamos a hablar un poco del despertar de la conciencia. Quisiera preguntarte desde el corazón, desde tu corazón, si hoy tuvieras que explicarle a alguien en palabras sencillas y no es de la teoría, ¿qué es para ti ese despertar de la conciencia? ¿Qué le dirías a esa persona? Hoy le diría a esa persona, ¿qué es el despertar de conciencia? El despertar de conciencia es comprender que todo está dentro de nosotros, que es como un despertar, que es como cuando tú estás durmiendo y te despiertas, ves diferente, ¿verdad? Y empiezas a darte cuenta de una realidad. Y la primera realidad es que te das cuenta que ya no culpas a los demás, que la culpa no es de nadie de lo que te pase, sino que está en ti. ¿Qué recuerdas tú, algún momento o algún lugar que te obligó a parar y mirarte hacia adentro? Qué buena pregunta, porque el despertar de conciencia inicia como un llamado y ese llamado empieza en una crisis. Ese despertar empieza cuando hay una crisis económica, emocional, física o mental. Y a mí me llevó ahí una crisis. ¿Consideras que solo pasa en las crisis o puede suceder en cualquier momento de la vida? Gabriel, yo pienso que sucede sobre todo en una crisis, porque hay un llamado, hay una incomodidad para poder despertar y conectar con esa luz interior, que el despertar es como encontrar esa luz, pero tiene sus ciclos, ¿no? Tiene como sus partes. Y la primera parte o el inicio de este despertar es incómodo y es bastante doloroso. Entonces, sí, el dolor se asimila a una crisis, sí es una crisis la que nos lleva allí a este inicio. Ahí mencionaste algo importante, doloroso. Es una palabra que no le gusta a todo el mundo. Es algo No, que... no, 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 da miedo, da mucho miedo porque nosotros nos movemos por situaciones que nos aferramos, ¿no? Nos vamos quedando allí y como lo que llamamos esa vida de confort. Pero cuando se mueve esta parte da mucho miedo, porque uno siente que se inestabiliza, uno siente que lo que ya uno tenía no es, y lo que me gustaba ya no me gusta, lo que me llenaba ya no me llena, e incluso en este momento te empiezas a dar cuenta que estás en un episodio en tu vida como de una sensación de miedo, de dolor, y allí empiezas a perder personas, incluso a tener esa sensación de quedarte solo, a tener una sensación de situaciones difíciles hasta con tu pareja, tu familia. ¿Tú consideras que algo cambió en Mafe a partir de ese despertar? Yo considero de que esto en el despertar cambia, creería yo que todo, porque uno empieza a darse cuenta de una realidad, empieza a liberarse de creencias, paradigmas, empieza uno a darse cuenta de que todo está dentro de nosotros y esto es algo que vas a estar escuchando o las personas van a estar escuchando, de que todo está dentro de nosotros, el poder, manifestemos y todo lo que queramos lo vamos a lograr y es verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Que para ver la luz o para encontrarse con ese poder
hay que pasar situaciones fuertes y entre ello pasar la oscuridad y atreverse a ver tu propia sombra. Claro, como se dice, para apreciar la luz tienes que conocer la oscuridad. Eh, ¿Qué le dirías a esa persona que está como en ese proceso de descubrirse y llegar a ese estado de conciencia, despertar de la conciencia? ¿Cuál es como ese primer paso que la persona que tú consideras debe dar? Bueno, a todas las personas que estén pasando en este momento como en el llamado, como en esa incomodidad, como en esa sensación de que se me está moviendo todo, de esa sensación de dolor, de miedo, de ansiedad, porque eso empieza así, esto se llama el llamado. Yo le diría a estas personas que se rindan, a estas personas que no se resistan, porque es que nos resistimos y ahí es donde sufrimos. Entonces, que abrace este proceso y que se conecte con esa fuerza interior, con Dios, el Espíritu Santo, como lo conecte cada persona, y que se rinda, que le diga, sobre todo que se conecte desde el amor y diga, estoy viviendo un proceso y acepto que estoy en esta incomodidad, pero pedirle a Dios para qué lo estoy viviendo. Porque cuando preguntamos para qué estoy viviendo este proceso, sobre todo en el momento del despertar, ahí viene Dios, los ángeles, la fuerza divina, ese poder que empieza a ayudarte con maestros, con libros, con guías, y te empiezan a ayudar como esa fuerza mayor, ese espíritu que nos ayuda a nosotros, que es Dios, empieza a ayudarte a este proceso. Pero rendirse es el primer paso. Veo que te rodean personas muy jóvenes y bueno, de todas las edades, pero veo que hay una gran parte de jóvenes que están interesados en estos temas. ¿Tú consideras que hay alguna edad para ese despertar de la conciencia o puede suceder en cualquier etapa de la vida? Yo creo que puede suceder en cualquier etapa de la vida, pero casi siempre empieza a los 40, 50, o sea, allí hay una sacudida. Pero ¿sabes algo? Que hay personas, por lo que yo he ido investigando y he ido viviendo desde de mi propia experiencia, que no todos vinieron a despertar. No todos vinieron a despertar. Sí hay una edad y hay muchas personas jóvenes, ¿sabes? Que hay ahora, bueno, se habla de una nueva era y esta nueva era viene con una energía vibratoria de un despertar. Entonces, sí, hay muchos jóvenes ahorita despertando. Digamos que están como en otra onda, ¿no? Como en otro tiempo ellos. Sí. Están en ese, digamos, movimiento, digámoslo, global, pero sí que hay ahorita muchos cambios. Y sí que las personas lo están sintiendo desde esta vibración del despertar. Cuando has tenido la oportunidad de llevar algún proceso de esa persona que quiere despertar desde la conciencia, ¿tú consideras que el 100% de los casos son exitosos o cuánto porcentaje o algunas personas definitivamente dicen, no, esto no es para mí, me rindo? Hay algo de verdad, muy claro, y es que la persona que despierta, despierta. Okay. A la persona que despierta no se va a volver a dormir. Por más que se quiera hacer el dormido, ya nunca más vuelves a ser igual. El que sí se puede quedar en el autosaboteo es el que está ahí en la puertica en la llamada, la contesto o no la contesto, sí, es de pronto allí. Pero cuando ya estás, digamos, elegido, ¿sí? Como Matrix, pues, que ya está, me la tomo la pastilla, ya no hay nada que hacer. Ya ahí, sí o sí, ya vas a entrar en un proceso y es como ciertas almas que ya están como elegidas. Digo yo que las almas, ¿sí? Nosotros como almas, ya traemos una misión y el despertar es eso, recordar quién somos. Es decir, que no todo el mundo está diseñado para despertar. Bueno, yo no soy quien para decírtelo porque pues no sé el proceso de cada persona, pero hay personas que están durmiendo y Rumi lo dice,
El que está dormido, déjalo dormir, no lo molestes. Hay una frase de él, de Rumi, y yo te digo, hay personas que están durmiendo y hay que se quedan allí. dejarlas tranquilas. Ahí es cuando dice uno las dejo tranquilas, no entrar uno en un proceso a quererles despertar a la fuerza, porque los vamos a incomodar. En lugar de hacerles un favor, los vamos a incomodar. ¿Tú crees que en este camino de despertar personal, porque me imagino que para ayudar a otros tienes que vivirlo tú primero, en ese camino tuyo como Mafe, ¿consideras que tuviste que soltar algo que ya no te representaba? ¿Una creencia fundamental que ya no te representaba? Bueno, cuando entramos en el despertar de conciencia, yo creo que soltamos mucho. De hecho, es un proceso de metamorfosis. Se muere algo, ¿sí? Morimos. Internamente se muere una María Fernanda. Entonces yo siento que no es una sola creencia, porque hay diferentes formas de ver las creencias, digámoslo, de vivirlas. Las creencias sociales, las creencias incluso desde el inconsciente, lo que es las creencias personales, ¿sí? Familiares, porque nosotros somos eso, esas creencias familiares, esas creencias sociales, religiosas, más no solo las colectivas, sino también las individuales, mis propias creencias. Entonces ahí es lo duro. Cuando tú ya creías en algo y en el despertar te das cuenta de que es una creencia y de que si lo mueves o desde allí trabajas como una capa de cebolla, ¿sí? Como la cebolla que viene con capas y velos. Así es nuestra conciencia. Y cuando hablamos de conciencia de unidad es ir soltando esas capas, esos velos que no nos dejan ver esa unidad, ese amor que somos, esa conciencia de unidad que es Dios. Muy buen ejemplo, me gusta. Y ahora, como aterrizando un poco el tema a Sendero de Luz, ¿qué consideras o cómo consideras que tú vinculas esos procesos que tú haces con las personas en ese despertar de conciencia con lo que haces como sendero? Me refiero puntualmente al tarot sistémico, al tema de las constelaciones familiares. ¿Cómo lo aplicas? Cuéntanos un poco. Cuando llega una persona a mí, a Sendero de Luz, yo la acompaño desde el tarot y las constelaciones, porque el tarot me ayuda para trabajar el inconsciente de la persona, ¿sí? Para ir a la raíz. Y las constelaciones me ayudan para poner orden en su sistema, ¿sí? Desde el inconsciente, lo que yo traigo, y ahí puedo ayudarle a trabajar desde su misión y propósito de vida. Quiere decir que estas dos herramientas le ayudan a la persona a darle luz, ¿sí? A ir a la raíz de su conflicto y a darle luz a esa oscuridad, que relativamente, Gabriel, nosotros sufrimos por ignorancia, ¿sí? Sufrimos porque el sufrimiento es causa de algo que yo todavía no le he dado comprensión, pero cuando yo comprendo la causa del sufrimiento, te cuento que vamos a la raíz del dolor, porque el dolor, lo que te decía al inicio, este proceso es doloroso, ¿sí? Y para yo poder despertar, ¿sí? Encontrar esa luz, necesito ir a la profundidad, a la raíz de lo que causa mi sufrimiento hoy, o sea, donde yo creé un dolor que hoy me causa sufrimiento. Entonces, el termómetro, como lo digo yo, es cuando me cuentan en el momento actual, ¿sí? En el momento actual, el asunto, esto ya es espectacular porque muchas veces hemos encontrado, esto me ha pasado mucho, que se sorprenden, la persona hace clic. Un ejemplo, uno se va por edades, se va por progenitor, a veces puede ser mamá o papá, y uno le empieza a través del tarot a constelar. Y te cuento que me he encontrado que a los 7 años sucedió algo en la vida de la persona y hoy no es con la misma persona, pero sí es la misma emoción que causó a sus 7 años con la mamá, con el profesor, incluso con un hermano. Hoy lo está viviendo con la otra, una persona X,
y está viviendo la misma emoción. Cambia el personaje, pero la emoción que causa el dolor o el sufrimiento es la misma. Qué interesante. O sea que ahí donde tú dices, es mirar hacia adentro. Es mirar hacia adentro. Ahí es donde uno dice los grandes, ¿no? Los iluminados, donde dice, como decía Buda, despierta y mira hacia adentro. La sanación es interior. Y todo lo que yo quiera hoy cambiar en mi exterior, debo de ir a la raíz de mi interior que está causando un desorden o la situación que le llamo conflicto o sufrimiento. Mafe, te voy a hacer unas preguntas rápidas con respuestas rápidas. ¿Listo? Entonces, lo primero que se te venga a la mente. ¿Tu primer despertar de conciencia o tu despertar de conciencia fue más tipo iluminación o más cachetada de la vida? Cachetada de la vida. ¿Qué frase espiritual te hacía antes ruido y que hoy entiendes perfecto? Que antes no entendías y que hoy entiendes. Antes para mí el despertar era como una metodología, una creencia, más incluso de un libro, leerme un libro. Entonces para mí una frase de antes era, Dios está en mí, pero hoy comprendo qué significa eso. ¿Qué duele más? ¿Una ruptura amorosa o el despertar de la conciencia? Buena pregunta, porque ambas duelen, pero el despertar de conciencia más que no es tanto por lo que duela, es el proceso que se toma. Muy bien. Si el ego tuviera palabras, ¿qué crees que diría cuando se empieza a despertar de la conciencia? El ego es algo que, bueno, después haremos un podcast referente al ego. El ego en este momento, pues le diría a uno, no creas en eso. Es el que más se resiste, porque al despertar, él tiende a desaparecer. ¿Ese despertar te volvió más sensible o más fuerte? Yo creo que incluso buenísima pregunta, porque a veces en algunos momentos uno se vuelve mucho más fuerte, pero como uno conecta más desde el alma y el corazón, entonces se vuelve más vulnerable y sensible. ¿Cuál es el mito más grande sobre el despertar de la conciencia? Que se está volviendo loco. ¿Te pasó? Sí. ¿Alguna vez has pensado que digas, uy, Mafe, ojalá no hubieras despertado? Uy, yo creo que en todo el proceso uno es como si se estuviera, te lo digo por experiencia propia, como en un laberinto y uno como que se quiere devolver, uno quiere decir, yo no sé si esto era mejor antes como yo vivía o ahora, porque yo siempre digo, y desde las constelaciones digo, para poner orden debe de haber un desorden. Entonces en este proceso, cuando está el desorden, se quiere devolver uno. ¿Consideras que perdiste personas en el proceso? Yo siento que no es perder, yo siento que ahora que ya lo comprendo, en el momento sí sentía, pero si estoy sanando en mí, estoy conectando con lo divino, paz y amor y todo bonito en un momento, porque eso tiene como una montaña, va y viene, pero te cuento que en ese momento uno siente porque estoy perdiendo las personas y porque en lugar de estar más cerca a la gente o a las personas que me rodeaban, porque estoy perdiéndolas. Pero en este momento, ya hoy de mi vida, digo, es que cuando tú cambias de vibración, pues tiene sentido de que no las mismas personas o lugares o situaciones van a estar hoy contigo, porque tú cambias de vibración y va a cambiar todo y vas a traer desde allí. Y ahorita sí, para terminar, dos preguntas, una invitación y una pregunta. ¿Qué le dirías a la Mafe de hace 10 años antes de despertar de la conciencia? ¿Y qué le dirías a la Mafe del futuro con ese despertar de conciencia que tienes hoy? La Mafe dentro de 10 años y la Mafe hace 10 años atrás. Entonces empecemos con la Mafe de hace 10 años atrás. Le diría que todo lo que vivió, lo vivió para vivir esta experiencia, para comprender hoy este despertar.
y de que no se sienta mal, ¿sí? De que no se sienta culpable por situaciones o personas con las que tuvo sus ciertas dificultades, porque sabes que hubo un momento de que me sentí culpable, pensé por qué no lo hice de esta manera y no, así tenía que suceder, que todo como sucedió, así tenía que ser. ¿Y a la Mafe dentro de 10 años? Nos vamos para el futuro. La Mafe del futuro le diría que se conecte siempre desde el amor, desde la misión y su propósito de vida, y que siempre todo sea desde el corazón, ayudando a despertar almas, a conectar con estas almas que están ya hoy despertando, y a esa Mafe del futuro que dejar huellas desde el amor, que las personas la recuerden por esa misión, por ese propósito y sobre todo por esa luz que está compartiendo y que está ayudando a estas personas. Quiero decirle a esa Mafe del futuro que siga conectando desde el corazón y que siga creciendo para que deje una huella bonita en esta tierra. Y por último, Mafe, quiero que le regales un mensaje a las personas que te ven por primera vez o en su defecto que ya son seguidoras de Sendero de Luz, seguidoras de María Fernanda, y esa invitación especial a despertar desde la conciencia, si no lo has realizado y si está en ese proceso, ¿cuál sería tu invitación? Bueno, a todas las personas que por primera vez me están viendo y los que ya me conocen, hoy le digo a esas personas que por primera vez me están viendo que si están sintiendo ese llamado, esa incomodidad, hoy están sintiendo de que la vida los está sacudiendo, se permitan este proceso, se permitan despertar y sobre todo que se rindan, que ya digan, Dios, aquí estoy, para que este proceso sea más fácil, sea más llevadero sobre todo, y sea con una comprensión, y que ese despertar va a ser maravilloso. Se los puedo decir a todos los que me están viendo, de que yo ya viví eso, y que da miedo la oscuridad, da miedo sentirse en el limbo, sentirse en el aire, pero que no les den miedo, no están solos, no están solos porque Dios, esa fuerza divina, ese espíritu grande está allí. No se olviden de conectar con Dios y con esa conexión divina que se llama ángeles celestiales que nos están ayudando. Esos grandes maestros nos están ayudando, aunque no nos demos cuenta en el momento, que se permitan vivir el proceso. Bueno, Mafe, muchas gracias y como dice el eslogan de Sendero de Luz, es momento de sanar desde la raíz. Es momento de sanar desde la raíz. Gracias. Muchas gracias.